Amigos, buenos días. Gracias a Dios porque estamos aquí una vez más y no me había dado cuenta de el tiempo. Esta ya es la ocasión número 9. Comenzamos la primera reunión virtual el día 22 de marzo. Teníamos planeado allí tener la cena del Señor y hacer una fiesta grande en el patio, pero pues no fue posible. Y ahora, hoy es la ocasión número 9. ¡Qué tremendo! Entonces, gracias a Dios por su participación de esta manera al escuchar. Compartan la enseñanza, compartan los cantos ahí en su Facebook, ahí denle compartir y para que otros también reciban la bendición. Bueno, pues este día que nos ha dado Dios, vamos a comenzar nuestro servicio. Vamos a empezar cantando con nuestro hermano Hilario. Que Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros, hermanos. Vamos a cantar y lo que nos gusta cantar pues son porciones bíblicas y pues en esta ocasión vamos a continuar con esa misma costumbre nosotros. Vamos a empezar cantando Aunque la higuera no florezca, basados en Habacuc capítulo 3 a partir del versículo 17. Cantemos. Es el Señor. Estamos aprendiendo
el capítulo 15 de Primera a los Corintios y estamos hablando acerca de la resurrección. Y la ocasión anterior comenzamos a considerar los versículos 12 al 15, hablando del suceso racional de la resurrección. Dice en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y la primera cosa que ya les dije es que negar la resurrección sería negar la vida. Cuando Dios creó al hombre, Dios nunca tuvo un plan de que el hombre desarrollara su vida y después de un tiempo muriera. Vida, muerte. Así no fue el plan de Dios. El plan de Dios siempre fue que el hombre tuviera vida eterna, vida para siempre, vida con Él. Entonces, negar la resurrección sería negar la vida. Y ahora, les dije también la ocasión anterior que íbamos a hablar de cómo es que negar la resurrección traería a nuestra vida 4 efectos destructivos. Negar la resurrección traería a nuestra vida 4 efectos destructivos. Voy a leer los versículos 12 y 13 nuevamente y dice de esta manera: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, el primer efecto destructivo, si se negara la resurrección, el primer efecto sería destruir la resurrección de Cristo. Y esto es lo que Pablo está planteando aquí. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Estaríamos creyendo entonces en un Cristo falso. Estaríamos creyendo en un Cristo muerto. Entonces, con toda razón, podríamos tenerlo representado en una cruz, en los templos, o colgado como una alhaja o un relicario en el cuello. Sería destruir, en segundo lugar, el poder de la predicación, porque dice el verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Nuestra predicación. Este sería el segundo efecto destructivo si no hay resurrección de muertos. Dice en segunda a los Corintios capítulo 4 y el versículo 5, 4:5, segunda a los Corintios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Negar la resurrección sería destruir el poder de la predicación. Y comentando brevemente lo que Pablo dice aquí en el verso 14. Cuando predicamos, no predicamos nuestra historia, no predicamos nuestras experiencias, no predicamos la historia de nuestra iglesia o de nuestra religión. Predicamos la historia de Dios. Predicamos a Jesucristo resucitado. La predicación de los apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo 4 y el versículo 2, era la resurrección de los muertos. Dice en Hechos capítulo 4, versos 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. La predicación de los apóstoles era entonces esta, la resurrección de los muertos. En el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 10, los versos 39 al 43, ahí podemos ver que la predicación de Pedro
en la casa de Cornelio también giraba en torno a la resurrección. El pasaje dice de esta manera, verso 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. De manera que al estar en la casa de Cornelio, la predicación de Pedro giraba en torno a la resurrección. Ahora, en este mismo libro, Hechos, ahora en el capítulo 13, vamos a leer los versos 26 al 31. En esta ocasión, Pablo se encuentra en Antioquía de Pisidia y la predicación de él también gira en torno a la resurrección. Dice, comenzando en el verso 26, Hechos 13, 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido con todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. ¿Dónde está Pablo? En Antioquía. Están en su primer viaje misionero. Su predicación gira en torno a la resurrección. De manera que si no hay resurrección de muertos, todo lo que prediquemos de Cristo, del Cristo que resucitó de entre los muertos, sería algo vacío, sería algo vano. Si no hay resurrección, regresando al verso 14, 1 Corintios 15, 14, también se destruiría el valor de vuestra fe. Miren cómo dice el pasaje. Verso 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. O sea, si no hay resurrección, nos afecta a los que predicamos y afecta a los que creen, a los que oyen la predicación. Primero, para los que entienden de verdad lo que significa ser discípulo de Jesucristo, vana es vuestra fe. Implicaría lo que se ilustra con las palabras de Asaf en el Salmo 73. Obviamente Asaf no está hablando de la resurrección, pero vamos a ver qué es lo que dice en el Salmo 73. Voy a leer los versículos 10 al 14. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Como dije, Asaf no está hablando de la resurrección. El contexto del Salmo 73
tiene que ver con la queja genuina de Asaf por la maldad y la prosperidad de los malos. Entonces, Asaf lo ve de esta manera. ¿Por qué prosperan los malos? ¿Por qué a ellos les va bien? Entonces, en vano hemos limpiado nuestras manos, hemos lavado nuestro corazón, etc. Perdón, pues estas mismas palabras las podemos aplicar al asunto de la resurrección. Si no hay resurrección, en vano nos hemos santificado. Si no hay resurrección, en vano hemos limpiado nuestras manos de maldad. De manera que si no hay resurrección de muertos, al no haber resurrección de muertos, Cristo no resucitó, entonces nosotros también, ¿para qué preocuparnos por la santificación? Todo esto pensando en los que verdaderamente entienden lo que significa ser seguidor de Jesucristo. Pero para los demás, para los que no se consideran seguidores de Jesucristo, incluso para aquellos que se consideran ateos, si no hay resurrección de muertos y por lo tanto Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. O sea, no importa lo que tú creas, no importa la religión que profeses, no importa cuál denominación sea la tuya. Si Cristo no resucitó, no tiene caso. No importa si eres presbiteriano, metodista, bautista, pentecostés, lo que quieras. Si no hay resurrección de muertos y si Cristo no resucitó, todo es en vano, todo es inútil, todo estaría vacío. Y entre paréntesis, quizá no tenga nada que ver, pero ¿para qué te preocupas por el COVID? ¿Para qué te preocupas por el coronavirus? Cristo no resucitó. No hay esperanza o no habría esperanza. Si no hay resurrección de muertos y por lo tanto Cristo no resucitó, entonces no importa si hay cielo o si hay infierno, no habrá resurrección si los muertos no resucitan. Entonces la preocupación que compartimos con Pablo de confirmar a los creyentes en la fe y de estar pendientes de ellos, ya no tendría sentido. Sería en vano. Miren cómo dice en primera a los Tesalonicenses capítulo 3, los versos 1 al 5. Primera a los Tesalonicenses 3, del 1 al 5. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Si Cristo no resucitó, para esta misma visión y este mismo pendiente con Pablo, ¿para qué predicamos? ¿Para qué hacemos discípulos? ¿Para qué nos ocupamos en las misiones si no hay resurrección? Y si Cristo no resucitó, de nada sirve. Si no hay resurrección, sería destruir también la credibilidad de Dios. Miren cómo dice el verso 15. Primera a los Corintios 15:15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan.
si no hay resurrección y si Cristo no resucitó, estaríamos destruyendo la credibilidad de Dios. O sea, hermanos y amigos, esto que Pablo está diciendo aquí tiene implicaciones muy serias, porque señalaría que Dios no es justo. ¿Por qué nos deja creer y predicar una mentira? Allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Voy a leer los primeros 3 versículos. Dicen de esta manera: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Esta última frase la quiero repetir. Ni al pobre distinguirás en su causa. Los jueces tenían que ser imparciales. No debían mentir para ayudar o favorecer al pobre, al rico, a nadie absolutamente en los juzgados. Ni al pobre distinguirás en su causa. Levítico 19:15 repite lo mismo. Dice de esta manera, 19:15, Levítico: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, en relación con la resurrección, para consolar a los pobres o a los ricos, a veces les predicaríamos que no se preocupen, que todo está bien, que al morir irán al cielo, por 2 razones. La resurrección de los muertos es un hecho, y como prueba de eso, Dios resucitó a Jesús al 3er día. Pero si los muertos no resucitan, y si no hay resurrección de Jesucristo, entonces estaríamos mintiendo por Dios. O sea, diciéndoles una mentira piadosa. Murió mi familiar, mi tío, mi tía, mi sobrino, mi pariente. No te preocupes. Se fue al cielo y luego Dios lo va a resucitar. Pero si no hay resurrección, estaríamos diciendo una mentira piadosa, una mentira en nombre de Dios. Y eso minaría la credibilidad de Dios. Ahora, es interesante que en el libro de Job capítulo 13, los amigos de Job llegan a decir algunas mentiras en nombre de Dios. Ahora, déjenme hacer una pequeña aclaración. Todo lo que está escrito en el libro de Job es inspirado por Dios. Es la palabra de Dios. El problema es cuando sacamos las palabras de Dios fuera de su contexto. Cuando usamos las palabras de Dios para decir o enseñar cosas que Dios no ha dicho. Vamos a ver cómo lo dice el libro de Job en el capítulo 13. Job habla con sus amigos y les advierte del peligro de mentir en nombre de Dios. Dice en el capítulo 13, comenzando en el verso 6. Voy a leer del 6 al 10. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? O sea, ¿ustedes van a mentir en nombre de Dios? ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por él engaño?
¿van a defender las cosas de Dios con engaños, con mentiras? Verso 8. ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Creen, le está diciendo Job a sus amigos, creen que le hacen un favor actuando como sus abogados defensores? Ese es un problema, un error en el que muchos creyentes caemos. Querer defender a Dios, querer defender la palabra de Dios. Dios tiene su propio abogado. Se llama el Señor Jesucristo. No necesita que nadie más le defienda. Verso 9. ¿Sería bueno que Él os escudriñase? ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro, si solapadamente hacéis acepción de personas. O sea, Dios los va a reprender si quieren defenderlo con mentiras. Si no hay resurrección y si Cristo no resucitó, pero yo predico la resurrección, en eso mismo estoy incurriendo. Estaría diciendo mentiras en nombre de Dios. En Romanos capítulo 3, versículos 7 al 8, Pablo nos hace una advertencia semejante. Romanos capítulo 3, versos 7 al 8. Dice: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó, o sea, si mis mentiras hacen que la verdad de Dios se vea con mayor claridad, y esto lo hago para su gloria. Ese es el argumento aquí de Pablo. Dice, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O sea, ¿por qué he de ser merecedor de algún castigo? Verso 8, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos? Eso está entre paréntesis. Hagamos bienes para que vengan males. Perdón, al revés. Hagamos males para que vengan bienes. O sea, ¿es mejor hacer lo malo? ¿Dios convierte lo malo en lo bueno? No. De ninguna manera. No debemos mentir en nombre de Dios. No debemos decir mentiras piadosas en nombre de Dios. Dice otra vez, regresando a 1 Corintios 15:15. El argumento es que si no hay resurrección de muertos y si Cristo no resucitó, verso 15, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, seríamos testigos falsos de Dios. Seríamos culpables de mentir por Dios, de mentir acerca de la resurrección. Estaríamos diciendo la mentira más grande de todas. Ahora, hablando de ser testigos falsos de Dios, hablando de mentir en su nombre, ¿qué tal cuando adulteramos su palabra, predicando y enseñando cosas sacadas fuera de su contexto? Hay muchos. Solo por mencionar un ejemplo, los famosos predicadores de la prosperidad. ¿Qué hacen? Dicen mentiras en nombre de Dios. Todo eso también cuenta en el concepto de destruir la credibilidad de Dios. Estamos hablando del reclamo de la resurrección. Estamos hablando del suceso racional de la resurrección. Y ahora llegamos a otro punto muy importante. Ya avanzamos de los versículos 12 al 15. Ahora tenemos que seguir con los versos 16 al 20. Y en los versos 16 al 20
Vamos a hablar de la seguridad reconfortante de la resurrección. Dice en el versículo 16, 1 Corintios 15, 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y aquí vamos a hablar de cómo es que la resurrección de los muertos da evidencia del poder de Dios. La resurrección de los muertos da evidencia del poder de Dios. ¿Quién resucita a los muertos? ¿Quién les da vida en realidad? Obviamente los muertos no se resucitan a sí mismos. Es Dios el que les da vida. Dice en Romanos capítulo 4 y el verso 17, 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Está hablando de Abraham. Abraham creyó en Dios. Creyó en Dios, el cual da vida a los muertos. Por ejemplo, ¿quién resucitó al hijo de la viuda de Sarepta de Sidón? Fue Dios. Dios mandó allí al profeta Elías para que orara por ese niño y Dios le dio vida. Eso lo pueden leer en su casa en 1 de Reyes capítulo 17. ¿Quién resucitó al hijo de la Sunamita en el tiempo del profeta Eliseo? Fue Dios. Eliseo fue discípulo de Elías y la situación fue casi similar. Un niño murió, llevaron al niño a la recámara del profeta Eliseo y Eliseo oró por el niño y Dios le dio vida. Eso lo pueden leer en su casa en el segundo libro de Reyes capítulo 4. ¿Quién le dio vida al muerto que cayó sobre el sepulcro del profeta Eliseo? Dice en el segundo libro de Reyes capítulo 13, los versos 20 y 21, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Imagínense, ¿quién le dio vida? Dios. Dios le dio vida. Dios es el que levanta a los muertos. Para nuestro Dios no hay ninguna cosa imposible. Abraham tenía ya 100 años y Sara 90 años. En un sentido se dice que la matriz de Sara ya no tenía vida. Sin embargo, Dios les concedió el milagro de la vida, permitiéndoles tener un hijo, Isaac. Dice en Génesis 18, versículos 12 al 14. Se rió pues Sara cuando estaba oyendo la noticia de que iba a tener un hijo. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. O sea, para Dios no hay ninguna cosa imposible. Dios le da vida a los muertos. En el día de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2, Pedro predicó que el Padre resucitó al Hijo porque era imposible que la muerte pudiera retenerlo. Y dice de esta manera, varones israelitas, Hechos capítulo 2, verso 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Dios resucitó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. No hay nada imposible para Dios. En Juan capítulo 5 y en el verso 21, el Señor Jesús dijo textualmente que el Padre levanta a los muertos y les da vida. Dice de esta manera: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Hijo tiene el mismo poder. Y aquí mismo nos dice entonces que le da vida a los que Él quiere. Estamos diciendo que la resurrección de los muertos da evidencia del poder de Dios. Eso lo vimos en el verso 16. Ahora, el verso 17 dice, estamos en 1 Corintios 15, verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y aquí quiero decirles que la resurrección de Cristo da evidencia del perdón de pecados. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Pero sabemos que resucitó. Vamos a hablar de esto más adelante, porque ya se me acabó el tiempo. La resurrección de Cristo da evidencia del poder de Dios. La resurrección de Cristo da evidencia del perdón de pecados. Si Cristo no resucitó, los que hemos creído en Él, aún estamos en nuestros pecados. Pero gracias a Dios que resucitó y nos ha dado nueva vida. Vamos a seguir la siguiente ocasión. Continuamos, hermanos. Vamos a cantar estas palabras del rey David, porque hay unas cosas que él deseaba, que anhelaba, hermanos. Entonces, pues vamos a cantar las palabras del rey David para que también sean nuestras. Y también aquellas palabras de Nabucodonosor, porque decía Nabucodonosor, conviene que yo declare. Vamos a cantar estas porciones de la Biblia. Cantemos. Que esté yo en la casa de Jehová.
continuando, hermanos, qué bueno que están cantando, qué bueno que siguen ahí. Vamos a cantar el Salmo 96, los primeros 3 versículos. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Para continuar, hermanos, pues, ¿cuál debe ser la actitud de nuestro pensamiento, de nuestro corazón? Decir que nuestro corazón está dispuesto. Vamos a cantar este canto. Salmos, esta es mi gloria.
Vamos a terminar, hermanos, este devocional con las palabras que nuestro Dios le insistía a Israel. Yo soy tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al Señor tu Dios amarás con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Vamos a cantar Shema Israel. Los invito a que canten, hermanos, con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, oye Israel. Bueno, gracias a Dios por este servicio que hemos tenido. Y quiero recordarles algunas cosas. Hoy a las 3 de la tarde tenemos el servicio del culto infantil y pues a las 3 de la tarde con la tía Suki. Los días miércoles y viernes también a las 3 de la tarde, no olviden el Berea Kids. Y quiero recordar también que pues tuvimos el Día del Maestro y pues hay varios maestros en nuestra iglesia. Si se me pasa alguno, pues perdónenme esta y las que sigan, ¿verdad? Un saludo muy especial y felicitaciones para nuestra hermana Marta Jara, para nuestra hermana Elena Gómez, para su esposo Toño Campuzano, para nuestra hermana Marijose Vázquez,
para el profesor Raúl. Felicidades. Y si hay algún maestro más en nuestra iglesia, pues también. Que hayan pasado un buen día. ¿Me están señalando a alguien más? Irán, de verdad, hijo de nuestro hermano Moisés Lara y ¿cómo se llama la hermana? Leti. No se crea, comadre. Que Dios les bendiga. Entonces, pues felicidades a cada uno de los maestros. Ahora, este es un anuncio muy importante, para lo cual les pedimos también oración. Estamos pensando y preparándonos porque posiblemente el encuentro misionero, el 7º encuentro misionero, vamos a tener que hacerlo de manera virtual. No sabemos si para esa fecha ya habrá permiso de reunirse, pero las cosas no están tan fáciles. Entonces, vayan preparándose. Hay una aplicación que pueden bajar a su celular, se llama Zoom, Z-O-O-M. Y esa aplicación nos sirve para tener los grupos pequeños, por ejemplo. Nuestros hermanos Carlos y Norma han estado usando esta herramienta para los grupos pequeños. Acabamos de tener una reunión con los misioneros de mi tierra también por medio de esta aplicación y otros en la iglesia, los grupos pequeños están usando. Algunos están usando solamente el audio, pero está bien. Lo importante es que estemos en contacto. Entonces, el encuentro misionero, la fecha del encuentro misionero será del 28 de julio al 2 de agosto. 28 de julio al 2 de agosto. Pero lo más probable es que sea de manera virtual. Y por eso les pedimos, número 1, oración, y número 2, que vayan preparándose. Y para esto, pues sí sería bueno, quizá, si se suscriben al canal de YouTube. El canal son 3 palabras: Familia Berea México. Familia Berea México. Y ahí pueden suscribirse e incluso darle el clic ahí a la campanita para que siempre les esté anunciando cuando tenemos una nueva predicación. Y hablando con algunos hermanos, hablando por teléfono, claro, me doy cuenta que no están usando todos el televisor. Se sientan ahí en su sillón y se ponen a ver en su celular la predicación como esta. Pero tienen el televisor grandote ahí de 50 pulgadas y no lo usan. Y algunos me han dicho, pastor, es que no sé cómo usarlo. Bueno, díganle a su nieto, díganle a su niño. Ellos traen su chip integrado y ellos saben fácilmente cómo entrar al YouTube en la televisión y rápido poner allí este programa para que lo vean en la pantalla gigante, ¿verdad? Entonces, estos son los anuncios que tenemos. Estén orando, por favor, por algunos enfermos y si hay alguien más. Siempre estamos orando por medio del WhatsApp, porque ahí es donde todo se comunica. Pero en este momento tengo presente a nuestro hermano Leonel. Por favor, oren por él. Laura, también hija de nuestra hermana Rayito, ella todavía está hospitalizada. Y lo que la hermana Rayito nos explicaba es que no se trata de COVID para ella, gracias a Dios. Es otro problema, pero hay que orar por Laura y pues por los médicos, ¿verdad? Estamos orando por algunos de ellos. Hermanos, gracias por poner atención a este programa, a esta predicación, a los cantos. Esperamos que todo sea de bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Nos vemos la siguiente ocasión. Que Dios les bendiga.